Para nadie es un secreto cómo el cambio climático es cada vez más presente hoy en día, y también es conocido que gran parte de esta contaminación al planeta es gracias al hombre. El hombre es responsable de múltiples atrocidades a lo largo de la historia de su existencia, pero si hay una en específico de la que se debe hablar hoy en día es acerca de concientizar sobre el propio exterminio que le estamos dando a la Tierra, nuestro hogar. En este video vamos a ver las causas por las cuales el hombre contamina el planeta, descubriremos si siempre fue así, o hubo un momento en la historia en el que el ser humano y el medio ambiente se llevaban muy bien, así como las causas y las formas de las que podemos reducir esta contaminación para que todos nos podamos beneficiar de ello, incluso las grandes industrias. Las emisiones de carbono que se derivan de la actividad humana son, en esencia, la mayor y principal causa del calentamiento global hoy en día. La producción en las fábricas y el transporte de dichos productos, la tala, no solo de árboles, sino de bosques enteros, y otros muchos factores han contribuido a estas emisiones de carbono. Hay un tipo de gases que destruyen la capa de ozono que recubren la Tierra y se llaman gases de efecto invernadero. Se llaman así porque los gases de la atmósfera actúan de manera similar al cristal de un invernadero, retienen el calor del sol e impiden que éste escape hacia el espacio, y al no poder liberarse hacia el espacio se produce lo que hoy tú y yo conocemos como calentamiento global. Y como no soy un experto en el tema ni mucho menos, he traído a mi amigo Diego, que explicará brevemente qué son estos gases de efecto invernadero. ¿Qué hay, seguidores de Merlín? Cuando hablamos de la contaminación atmosférica podemos referirnos a toda una clasificación, tan extensa pero tan extensa que nunca terminaríamos. Sin embargo, los más mediáticos y preocupantes son los gases de efecto invernadero, conocidos típicamente como HEI. Que nos quede claro, estos son de naturaleza gaseosa y lo que causan es el aumento de la temperatura del planeta debido a su resistencia térmica y persistencia a través del tiempo, ya que casi no reaccionan. Los HEI antropogénicos no tienen ninguna función más que hacer que el planeta se caliente como una gran freidora de papas. Pero si vemos la paleoclimatología, han sido estos gases los que han soportado la vida sobre la Tierra, ya que mantienen al planeta a una temperatura próxima a los 15 grados centígrados, y sin estos estaríamos a menos 18 grados centígrados, una temperatura que no sería tolerable para los seres humanos. Los gases de efecto invernadero son medidos en unidades de CO2 equivalente. Veamos aquí las equivalencias típicas de los gases más conocidos. Como vemos, el CO2 es la unidad, mientras que el metano equivale a 24 veces el CO2, y así sucesivamente. Y como vemos, existen unos gases de efecto invernadero que son más perjudiciales que otros. Por otro lado, también se cree que estos son los responsables de la destrucción de la capa de ozono, pero esto no es del todo cierto. De hecho, solo se cumple con los halones, los CFCs y los HCFCs, los que son de la familia de los refrigerantes. Estos desnaturalizan fácilmente la capa de ozono. ¿Y qué creen? Son los que más potencial de calentamiento global tienen. Es decir, hacen que esta freidora funcione con más fuerza y con más eficiencia. Aunque no todo está perdido. De hecho, al día de hoy ya se tienen varias legislaciones, planes de trabajo para reemplazar a este tipo de refrigerantes por otros que no ataquen directamente la capa de ozono. Pero al igual que sus predecesores, tienen un potencial de calentamiento global bastante elevado, que supera en miles al CO2. Ahora, un par de datos más que les quiero contar solo para que los tengan en cuenta. Cada año el mundo registra 7 millones de muertes solo por la contaminación atmosférica, mientras que solo aquí en América se registran 320,000 muertes prematuras igualmente por la contaminación atmosférica. Por ello es muy importante limitar la emisión de este tipo de sustancias que resultan problemáticas para la vida en general. Y eso es todo lo que les puedo decir. Yo les dejo con mi amigo Merlín. Sí, síguele. Estos gases son tan importantes que plataformas como Atlas Global Carbono monitorizan las emisiones de carbono en todo el mundo, incluso si vives en un pueblo alejado y sin tanta contaminación.
Lo realmente interesante es que gracias a esta información podemos saber cómo era la contaminación en el planeta inclusive hacia 800.000 años atrás, cuando el impacto del hombre era mucho menor y los océanos dominaban la regulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Si sigues el canal sabrás que los primeros homínidos aparecieron en África hace unos 6 millones de años aproximadamente. Por eso escuchas a muchas personas decir que todos venimos de África. Esto tiene algo de cierto, pero lo que viene al caso es que cuando el hombre terminó su etapa de evolución y anduvo por la tierra primitiva, su impacto en la naturaleza era prácticamente nulo. Se alimentaba de lo que podía, cazaba con una lanza y comía frutas y verduras que encontraba a su paso. Sobra decir que no existía industria en aquel entonces, ni contaminación externa. El problema real fue cuando el ser humano pasó de ser una especie nómada a una sedentaria. Hace 15.000 años el hombre se convirtió en agricultor, que, valga la redundancia, cultivaba la tierra. Fue entonces cuando comenzó la tala de árboles. Y si el hombre no necesitaba fabricar papel, ni era muy diestro o ducho con las artesanías de madera, te preguntarás, ¿para qué necesitaba talar árboles? Bueno, esto le servía para ganar una superficie de cultivo. No obstante, el daño no era nada comparable con el actual, de hecho era mínimo, casi irrelevante. Y si te preguntas qué tiene que ver la tala de árboles con la contaminación, fácil, los árboles tienen la asombrosa capacidad de absorber el CO2 o dióxido de carbono. Entonces, si los árboles tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono, la solución sería que cada uno de nosotros plantee un árbol y resuelta el problema, ¿verdad? Sí, en teoría eso debería funcionar, pero no es tan fácil como parece. La capacidad real de un árbol para absorber CO2 está limitada por su longevidad. Esto quiere decir que entre más joven es el árbol, más CO2 puede absorber, de la misma manera que una persona que es más joven tiene mejor capacidad pulmonar que una persona mayor. Entonces, la solución ideal sería compensar este daño evitando la tala de bosques antiguos y a su vez extender las áreas forestales actuales. Para que tengas una idea del impacto real que esto tiene en el mundo y en la contaminación del mundo, cada año desaparece una superficie de bosque equivalente a la extensión territorial de Bélgica en todo el mundo. En el siglo XVIII se descubre el carbón y se inventan las máquinas a vapor. El carbón es un combustible fósil con un alto contenido de dióxido de carbono. Al quemarse, sus gases contribuyen al calentamiento global por emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual, ten esto en cuenta la próxima vez que hagas un asado con tus amigos. Entonces, ¿el carbón es malo? Por supuesto que no. El carbón activado, por ejemplo, es un polvo fino, negro e inoloro y se usa para tratar sobredosis en sala de emergencias o para cosméticos contra las imperfecciones. Por eso, en casos de intoxicación, se da de comer a los pacientes pan quemado, porque el carbón que se forma neutraliza el problema. Y aunque se requieren más estudios e investigaciones, parece ser que el carbón puede ser usado para la salud renal, para tratar gases intestinales, filtración del agua contaminada, tratar la diarrea, blancamiento de los dientes y la salud bucal, cuidado de la piel, desodorante, infecciones de la piel, debido a su poder antibacterial, etc. Con esto puedes comprobar que no todo es blanco o negro, simplemente se trata de ajustar la balanza para que ganemos todos. Tanto las grandes corporaciones que necesitan seguir generando dinero, porque eso significa millones de empleos a nivel mundial y productos de primera necesidad, como los demás seres humanos, animales, plantas y el planeta en sí, que no tendrán que lidiar con un excesivo daño ambiental que nos afecta absolutamente a todos. Como siempre, para el ser humano lo que tenía no era suficiente. Inventa la locomotora y los primeros trenes, disparando los niveles de dióxido de carbono hacia la atmósfera aún hoy en día. Sin embargo, 100 años después, aprendimos a refinar el petróleo y a usarlo como principal fuente de combustible, pero teniendo en cuenta que esto todavía representa una tercera parte de las emisiones contaminantes. ¿Eso quiere decir que estamos completamente perdidos? ¿O no? A finales del siglo XX, los gobiernos se dieron cuenta de los efectos de abusar continuamente de los recursos de nuestro planeta y de la contaminación que esto estaba causando. Por ello, empezaron a crear organismos y a tomar las medidas necesarias para reducir la contaminación. Pero estas buenas intenciones se convirtieron de pronto en burocracia y el devenir del cambio climático real, con cambios tangibles, empezó poco a poco a desvanecerse. A pesar de haber reducido en un pequeño porcentaje las emisiones de carbono con estas políticas, lo realmente ideal para resolver este problema es nuestra propia colaboración y depende en gran medida de lo que hagamos tú y yo para el cambio de mañana. Y si quieres otra razón para ayudar a detener este cambio climático, porque piensas que no te afecta o que tu participación no es relevante, te cuento que muchos de los hermosos paisajes de nuestro planeta se han visto afectados por el calentamiento global, al volverse más cálidos y secos, desde los casquetes polares en Groenlandia hasta los desiertos de Arizona. Y hay muchos otros ejemplos como el mar de Aral, que en su momento fue el cuarto lago más grande del mundo y hoy en día se encuentra seco, dejando sin agua a las comunidades cercanas. O la famosa recesión del glaciar Liel, que lo ha dejado sin hielo y hoy en día es prácticamente roca. Y para que te des una idea, debido a su gran sensibilidad al entorno, los glaciares son barómetros críticos del cambio climático, con lo cual ya te imaginarás qué tan mal estamos.
Y si eres como yo y pensabas que en las sociedades anteriores a la revolución industrial no existía contaminación, déjame decirte que en Groenlandia se descubrieron trazas de contaminación del siglo V a.C., que, según se cree, fueron generadas por las actividades que llevaban a cabo las civilizaciones griega y romana y que fueron transportadas por el aire. Y como muchos otros, hay muchos ejemplos que demuestran el impacto del ser humano desde su era primitiva hasta nuestros días. Entonces, ¿esto significa que no hay nada que hacer y que las personas seguiremos contaminando el mundo hasta acabar con él? Por supuesto que no. Hay mucho que podemos hacer. El ser humano es una máquina tan compleja que incluso a día de hoy no logramos comprender en su totalidad. Pero si algo es cierto es que tiene la capacidad tanto de construir como de destruir. Sus intenciones pueden ser usadas para bien y, mediante esto, causar un impacto positivo y que nos beneficie a todos. Solo hace falta la disposición e intención de hacerlo. De hecho, Einstein consideraba que la fuerza más poderosa en la Tierra no era la electricidad, ni el vapor, ni siquiera la energía atómica, sino la voluntad. Ya entendiendo cómo funciona la contaminación, ¿qué medidas se pueden tomar para retroceder en el tiempo y volver a tener esos hermosos parajes y cuidar el bienestar y salud de los seres vivos que habitamos el planeta Tierra? Teniendo en cuenta que el CO2 no es la única molécula polar que nos puede perjudicar, veremos cómo se puede reducir la contaminación de esta y otras moléculas de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre otros, están presentes en la atmósfera de manera natural. El problema real es que el ser humano, mediante su intervención, aumenta estos niveles exponencialmente, alterando el equilibrio de nuestra propia atmósfera. Y este es un dato que a mí me sacó de mi asiento, y es que las vacas contaminan aún más que los automóviles. Bueno, en realidad no las vacas, sino el sector ganadero en general. En el aparato digestivo de los rumiantes, los microbios fermentan el alimento que consumen, y cuando las vacas sueltan un gas, el metano se libera hacia el aire. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las vacas generan 100 millones de toneladas de metano cada año. Esto tiene el mismo efecto que 2.500 toneladas de CO2, por lo que se puede afirmar que las vacas contaminan más que el CO2 mismo. La forma en la que se puede reducir esta contaminación no es la que te imaginas. No es dejar de comer carne, lo cual tendría cierto impacto en nuestra salud, pero aún podríamos sobrevivir. Y no, tampoco se trata de exterminar a las vacas por completo. Si somos realmente honestos, no todos estaríamos dispuestos a dejar de comer carne. Las medidas necesarias tendrían que estar orientadas a reducir la ganadería intensiva y que, en consecuencia, la población de vacas y la cantidad de metano emitido hacia la atmósfera disminuya. A sabiendas de que este factor contaminante es aún mayor de lo que creíamos a las emisiones de CO2, lo lógico sería que todos nuestros esfuerzos estén orientados a reducir dicha contaminación por metano. La mejor manera en cómo podemos mejorar esto es optar por un equilibrio. Reducir el consumo de carne a nivel global, impulsar a los pequeños productores y rechazar a las macrogranjas, fomentar el consumo de carne ecológica y local, exigir buenas prácticas agrícolas y ganaderas y usar tecnologías eficientes en todas las fases de producción de carne y lácteos. Pero la idea aquí es ganar todos, incluso las grandes industrias, cuyos propietarios también son seres humanos habitando un planeta y deberían ser conscientes de su futuro y el de sus futuras generaciones. Y he aquí una manera en la que, si eres un magnate ganadero, también podrías beneficiarte enormemente de estas políticas, ya que, aunque parezca contradictorio, la transición hacia un sistema ganadero que sea menos intensivo y sustentable puede marcar una diferencia positiva en términos de eficiencia, pero también de marca y, ¿por qué no?, abrirse a la posibilidad de nuevos mercados. Los grandes empresarios siempre piensan a largo plazo. La reducción de costos a largo plazo es algo beneficioso, ya que la ganadería intensiva consume recursos como agua, alimento y energía, y sin hablar del alto costo por el manejo de desechos y el control de enfermedades. Con un enfoque en prácticas regenerativas, las grandes industrias podrían reducir estos gastos operativos a largo plazo. En segundo lugar, tenemos el famoso dicho popular en inglés que cita "If you can beat them, join them", o si no puedes contra ellos, úneteles. La constante presión pública debido a la preocupación por el medio ambiente y el bienestar animal, sí, nadie quiere que se maltrate a los animales, se puede sosegar implementando políticas amables relacionadas a estos dos ideales. Al adoptar prácticas más éticas y ecológicas, ten por seguro que las personas van a preferir consumir tu marca, sobre todo si ya tiene un nombre en el sector. En varios países, los gobiernos ofrecen incentivos, subsidios e incluso reducciones fiscales a aquellas empresas que cumplan con las políticas más sostenibles. Así que te dejo la duda por si quieres sacarle provecho a esto. En cuarto lugar, tenemos a una mejor resiliencia ante la crisis. Los sistemas intensivos son altamente vulnerables a problemas de salud animal o a cambios en el precio del alimento o del agua. Ya te imaginarás la cantidad de agua que se necesita para este negocio. La ganadería extensiva y pequeña suele ser más sostenible a largo plazo y más resiliente a cambios o fluctuaciones en el mercado
mercado, ya que se basan en el pastoreo libre y no depende de insumos externos. Y si sigues a Warren Buffett, sabes aprovechar la responsabilidad ética y social, así como invertir las grandes ganancias y que sigan generando aún más dinero. Esto puede usarse a tu favor si piensas que diversificar en productos orgánicos, ecológicos o de pastura libre es una gran opción. Incluso será más saludable para tus clientes. Y si la emisión de gases de carbono es el problema también, ¿por qué no aprovechar las regulaciones y hacer magia para un ganar-ganar? Comprando y vendiendo créditos de carbono. No te preocupes, ahora te explico a qué me refiero. Imagina que eres dueño de una aerolínea exitosa. Tu negocio va muy bien, pero te empiezas a preocupar porque tus hijos quieren ir de viaje a un hermoso nevado y al llegar se topan con la triste realidad de que ya no existe nieve y solo queda roca. Decides reducir tus emisiones de dióxido de carbono, pero no puedes hacerlo de la noche a la mañana, por lo que decides comprar créditos de carbono, generados por un proyecto de reforestación al otro lado del mundo. Así, aunque la aerolínea siga contaminando y emitiendo CO2, los árboles plantados al otro extremo del mundo, gracias a tu apoyo, ayudan a absorber el equivalente en carbono, neutralizando el impacto. Si quieres agregarle un plus a esto, invierte estos créditos en la reforestación de bosques, pero en el lugar en donde contaminas más. Y si eres de los que repudia al gobierno de cierta forma cuando te aplica una sanción, de igual manera, estar preparado y empezar a implementar políticas más sustentables te evitará estos dolores de cabeza a largo plazo. Como ves, no hay excusa para el cambio, se trata nada más de voluntad. Tú y yo podemos contribuir a la par de las grandes empresas para renovar nuestro medio ambiente. Para sumarnos a este esfuerzo podemos disminuir el uso del automóvil y motocicleta. No hace falta que los reemplaces por completo o dejes de usarlo. Simplemente si tienes la posibilidad, ve al trabajo o a la universidad en bicicleta. De hecho, un estudio etnológico realizado en Sevilla entre el 2013 y 2015 mostró cómo el ciclismo tenía un impacto significativo en la salud de quienes preferían este medio de transporte. No es de extrañarse, ya que el andar en bici nos proporciona más resistencia a nivel cardiovascular, previniéndonos de un infarto. No obstante, en el mismo estudio se señala que la configuración urbanística, es decir, cómo está distribuida tu ciudad, debe ser mejorada para poder contar con más ciclistas y menos automóviles. Hay ciertos gases de efecto invernadero que son moléculas contaminantes que tienen un efecto aún más potente que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono es el más conocido. Estos gases se conocen como gases fluorados de efecto invernadero, que además son el tipo de gases más persistentes producidos por el hombre, es decir, no son nada fáciles de eliminar y mucho más potentes, hasta 1000 veces más potentes que el CO2. Los que se han estudiado son los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. El uso de calefactores y aire acondicionado requieren refrigerantes que contienen estos gases, ya que ayudan a absorber el calor del aire, pero a costa de nuestro medio ambiente y de nuestra salud. La solución obvia es reducir la cantidad de aire acondicionado que usamos o simplemente elegir aire acondicionado y calefactores de alta eficiencia. Algo de lo que veo que no mucha gente habla es de preferir usar paneles solares y la energía solar en lugar de otro tipo de energía, incluso si es para calentar el agua, ya que la energía solar no emite gases de efecto invernadero, por lo que no contribuye al calentamiento global. De hecho, al parecer, es una de las tecnologías renovables más eficientes en la lucha contra el cambio climático. Y si no puedes permitirte adquirir un panel solar por motivos económicos, ten en cuenta que el beneficio a largo plazo, incluso en tu propia economía, es aún mayor. No obstante, energías sustentables y renovables como la energía eólica o la misma energía fotovoltaica están siendo reducidas drásticamente en costes en muchos lugares alrededor del mundo. En cuarto lugar, podemos reducir el consumo de agua al necesario, ya que así reducimos la energía necesaria para tratar el agua, disminuyendo así la contaminación y ahorrando energía, además de también ahorrar agua, con lo cual es un triple beneficio. Como si no fuera poco, ahorrar agua también nos ayuda a enfrentarnos a una sequía como la que estamos viviendo actualmente. Y por último, usar menos plásticos y también reciclarlos si los usamos no solo ayuda a nuestra salud, por los efectos dañinos que hoy conocemos tiene sobre nuestra salud, sino también ayuda al medio ambiente a no contaminar el planeta con estos plásticos. Ayudar al medio ambiente que siempre nos ha cobijado es tarea de todos. Empecemos a generar un cambio a nivel global, porque sí, es posible. Tú y yo podemos ser los protagonistas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para obtener notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Si te parece que hay algún familiar o amigo a quien podría servirle esta información, compártele este video. Así ayudas a más gente a conocer estos temas relacionados a fondo con el ser humano y su existencia en el universo.